Les cuento, soy un inmigrante como muchos de los que están regados por todo el mundo, que han abandonado su país, su familia, todo esto sin querer hacerlo y con mucho dolor. Tengo 5 años viviendo en Chile y en los primeros 2 años desde que estoy aquí me ha tocado mudarme alrededor de 7 veces, todas por distintas razones. He vivido tanto en casas como apartamentos, así como ahora en una pieza, y he dormido en buenas camas, en colchones baratos, así como en el piso. Pero de eso no es lo que quiero hablar hoy. Ya sé que no soy el único que ha pasado por estas situaciones difíciles. Les quiero contar lo que me sucedió luego de mudarme al que ha sido el último lugar en el que llevo 3 años viviendo, considerando una pequeña estabilidad en lo que a vivienda se trata. Cuando estaba recién mudado a esta comuna, recorrí los alrededores de ella para así conocer las distintas direcciones y los caminos que debía tomar para llegar al lugar de mi pieza, ya que es una comuna rodeada por muchas casas humildes, así como comercios informales, tiendas de barrotes y talleres de autos. Hay toda una cuadra llena de talleres, ya sean de pintura, repuestos, refacción y reparación. Aquí es donde me quiero enfocar, en esta larga cuadra de talleres, ya que allí fue donde conocí a León. Por favor, no se confundan. León es el nombre de un perro de raza china Chow Chow que cuida toda la cuadra de talleres. Al principio pensé que era de alguno en específico, pero resulta que aun siendo de raza pura, León era un perrito callejero. Los dueños de los distintos talleres solo lo alimentaban y hasta le construyeron una casita de perros en la acera. Otros le dejaban comida y agua al lado de la casita. León cuidaba de los talleres, pero repito, no tenía dueño. Por cierto, lo llamaban León por lo grande e imponente que era, también por su color marrón, que mezclado con lo sucio que estaba con tierra y grasa, debido al estar cerca de talleres, se veía como una gran bestia salvaje. A mí, como amante de los perros, me parecía un hermoso animal. Les comento que el primer día que lo vi e iba pasando por su lado, León se levantó del piso y se me acercó. Yo no le tengo miedo a los perros, así sean de la calle, así que traté de saludarlo y acariciarlo, como hago con cualquier perrito en la calle. Sí, soy de esos, ¿qué les puedo decir? Pero por alguna razón no le caí bien a León, que de inmediato me empezó a gruñir. No me desesperé y solo traté de calmarlo, ya que como les dije, tengo experiencia con los perros. Pero León seguía con su actitud de no te conozco, ¿qué haces en mi calle? Lárgate de aquí. Así que para evitar un mal rato, me devolví un poco y crucé la calle hasta el otro lado. Aunque no me crean, el perro me obligó y me sentí un poco humillado. Así pasaron los días volviéndose una rutina, tanto para ir a mi trabajo como para llegar de vuelta a mi pieza, ya que tenía que pasar por esas cuadras de talleres y León siempre me hacía lo mismo. Un día me hizo correr el muy rufián. No sabía la razón por la que me odiaba tanto, pero tenía que solucionarlo pronto. No quería estar huyendo de León todos los días, así que aproveché que soy guardia de seguridad y trabajo en un supermercado y compré algunos snacks para perros. Busqué los que me parecieron más deliciosos. Eran galletitas en forma de huesitos con sabor a carne y a cerdo. Esa noche, llegando a la cuadra de los talleres, ya tenía la galleta en las manos, lista para dárselas a León, quien se me acercó gruñendo como todos los días. De inmediato, le ofrecí la primera galleta. Él la olió por un momento hasta que la probó y se la tragó de un bocado. Por dentro me dije, listo, ya cayó. Le ofrecí otra y así hasta que se acabó todo el paquete. Luego de eso, lo acaricié y le rasqué detrás de las orejas. Sé que eso le gusta mucho a los perros. En lo que movió la cola y me lamió la mano, supe que seríamos amigos. Al día siguiente, compré otro paquete de galletas, pero esta vez
solo le daría una diaria, porque de verdad no tenía como para comprarle todos los días un paquete nuevo. Así fueron pasando los días y nos fuimos acercando cada día, tanto así que nos volvimos amigos y decidí apodarlo Leo. Lo sentí como más práctico y sonaba mejor para mí. Desde que éramos amigos y me veía llegar a su calle, Leo caminaba hacia mí como cuando nos conocimos, pero con actitud amistosa, y aunque su seriedad e imponencia nunca la perdió, al menos ya éramos amigos y nos saludábamos como tal, hasta volverse una especie de rutina diaria, pero esta vez amistosa, donde mi cariño por Leo creció mucho, tanto así que si hubiese tenido una casa propia lo hubiese adoptado y lo hubiese rescatado de la calle. Esta rutina que les mencioné duró aproximadamente 2 años, hasta que una noche, como cualquier otra, iba llegando de mi trabajo en dirección a mi pieza y me estaba acercando a la cuadra del taller, donde ya con galleta en mano iba a saludar a mi amigo Leo como siempre. Me faltaba muy poco para llegar allí, solo tenía que doblar en una esquina, cuando de pronto un sujeto con actitud maliciosa y prepotente me pregunta si tengo fuego, que él quería fumar. Le contesto que no fumo y sigo caminando sin detenerme, pero en eso, 2 sujetos más cruzan la calle y se le unen y me empiezan a perseguir, con toda la intención de robarme. Lo sé, porque empecé a caminar más rápido y ellos hicieron lo mismo, gritándome que me detuviera. Yo no tenía nada de valor en ese momento, excepto mi billetera con mis papeles de identidad migratoria y mi teléfono. Pero allí estaba toda la información personal, conversación con mi familia, amistades y fotografías. Más que por el valor monetario, era por el valor sentimental, que no quería perder mi teléfono. Así que corrí llegando a la cuadra de talleres, la cuadra de Leo, que al verme corriendo asustado hacia él y ver a los sujetos extraños detrás de mí, les empezó a gruñir y ladrar muy fuerte, asustándolos y correteándolos hasta que no se vieron más. De vuelta, Leo me saluda y se nota en su cara pícara y maliciosa que estaba orgulloso de haber hecho huir a esos ladrones. Yo lo felicité y lo acaricié, y por supuesto le di su premio, sus galletas que tanto le gustaban. Esta vez, por alguna razón, Leo me siguió hasta terminar la cuadra de talleres, algo que nunca había hecho hasta ese día. Supongo que quería cerciorarse de que llegara bien a mi destino. Al día siguiente, dirigiéndome al trabajo, pasé por la cuadra de talleres como todos los días, pero no logré ver a Leo. Traté de buscarlo para saludarlo y nada. Igual no me sorprendí, ya que habían días en que no lo veía, por diferentes razones. Estaba durmiendo, estaba dentro de alguno de los talleres, o simplemente había dado alguna vuelta por otras de las calles, pero de regreso en la noche no lo volví a ver. Allí sí me preocupé un poco, porque casi el 90% de las noches él me esperaba para que le diera su galleta, y era muy poco probable no conseguirlo en la noche. Así pasó una semana donde no vi a Leo, ni en la mañana ni en la noche, hasta que un día, muy preocupado, pregunté en cada uno de los talleres, pero nadie sabía, y algunos estaban igual de preocupados que yo. Pero fue en uno de los talleres donde me dieron la terrible noticia de que Leo había muerto. Me informaron que al parecer unos maleantes lo habían atropellado a propósito y luego huyeron. Ese día me quebré. Sentí un dolor tan grande, como si un familiar hubiese muerto. Fue algo terrible, tan terrible, que ahora que lo estoy recordando no puedo evitar que las lágrimas salgan de mis ojos y que estén rodando por mi mejilla. Mi amigo Leo, lo mataron así sin razón, y los miserables esos estaban libres e impunes, disfrutando de su miserable vida, sin sentir culpa. Recuerdo haber sentido tal odio y tal tristeza que me enfermé. Fui al médico donde me dieron licencia a reposo por una semana en que todas las noches soñaba con Leo y sentía mucho malestar.
además de no tener nada de ánimos, sumado a mucha depresión. Luego del reposo, tenía que volver a juro al trabajo, y el día que pasé por la cuadra de talleres, no pude evitar voltear a la casita de Leo con la esperanza de verlo nuevamente, pero no fue así, y tenía que aceptar la realidad. Ya de vuelta por la noche, cuando iba a doblar en la esquina, nuevamente me aparecieron dos de los sujetos que me intentaron robar la primera vez, pero en esta ocasión no corrí y los enfrenté diciendo que al menos que tuvieran algún arma, no me iban a robar. En esta ocasión, yo tenía un bastón retráctil de los que usan los policías. Lo compré a los días del primer intento de robo y estaba decidido a usarlo para defenderme. Viendo mi determinación, los sujetos se apartan y me dejan pasar, y cuando los estoy dejando atrás, me dicen: cuídate mucho, ya no está tu perrito para defenderte. Allí supe que fueron ellos. Esos fueron los miserables que atropellaron al pobre Leo. Quería devolverme y vengarme. De verdad quería hacerlo, pero lo pensé bien. Yo no estoy en mi país y debo evitar problemas. Así que seguí caminando, pero justo cuando iba a la cuadra de los talleres, viene un auto por la calle y se frena a mi altura, bajándose esta vez los tres sujetos, ya que el otro que faltaba era el chofer del auto. En un segundo, los tres se abalanzan sobre mí. Como pude, logré golpear a uno, pero todo pasó tan rápido y fue tan repentino que empezaron a someterme entre los tres. De pronto, cuando me iban a comenzar a dar una paliza, suena de la nada un gruñido y un ladrido de perro muy fuerte, tan fuerte que hasta yo me asusté. Fue muy espantoso. Los hombres se aterraron tanto que me soltaron y huyeron despavoridos, entrando al auto y arrancando deprisa. Fue tan así que no vieron un auto que iba a cruzar justo en ese momento y tuvieron un accidente donde los tres salieron muy mal heridos. El impacto del accidente fue tan brutal que olvidé por completo lo del perro y me acerqué para tratar de ayudar, aunque sabía que ellos no se lo merecían. La persona del otro auto salió ilesa y llamó a las autoridades, que al poco tiempo llegaron. Yo decidí apartarme porque ya no tenía nada que hacer en ese lugar, y cuando volteo, estaba justo al lado de la casita del Leo. Y aunque no sé si me van a creer, en ese momento sentí la presencia de Leo a mi lado. No podía verlo, pero sí lo sentía. También sentí cómo lamió mi mano. Fue tan real que al levantarla aún la tenía húmeda. Allí fue cuando caí en cuenta que Leo, de alguna manera, fue el que me salvó de esos sujetos nuevamente y que se hizo justicia por lo que le pasó. Por eso escribí esta historia, para que Leo siempre viva en la memoria de quien la escuche. Y aunque ahora, cuando paso por esa cuadra, ya no está su casita, porque con el tiempo la destruyeron, siempre lo voy a recordar. En las noches, cuando paso por allí, me siento muy seguro, porque sé que él me está cuidando. Una última cosa antes de que termine la historia. Aunque me llamen loco, quiero que sepan que aún le llevo una galleta por las noches y se la dejo donde estaba su casita. Y cuando paso en la mañana, la galleta no está. Dudo que sea Leo el que se la coma. Fácilmente puede ser otro perrito callejero o hasta un gato, pero igual me hace sentir bien el hacerlo. Esto me pasó a mí y a unos amigos de mi infancia hace muchos años, cuando vivíamos en un pequeño pueblo que era muy tranquilo y, tengo que admitirlo, también era muy aburrido, ya que para poder disfrutar de fiestas buenas teníamos que ir 1 hora, hora y media más o menos caminando hasta el otro pueblo vecino, ya que allí era donde se hacían las buenas parrandas y donde podíamos conocer a las chicas más fiesteras. Todos los fines de semana íbamos a esas fiestas y nunca tuvimos problemas, ni yendo ni regresando a nuestro pueblo. Pero hubo una vez que, después de disfrutar de una de esas fiestas, de regreso
Ya teníamos más o menos una hora caminando y pasamos por un camino recto y muy largo que ya era el tramo final del pueblo vecino, lo que significaba que estábamos muy cerca de nuestro pueblo y sobre todo de nuestras casas. Pero justamente al final de ese camino había una criatura o animal de color negro. Este animal era muy parecido a un perro, pero cuando nos fijamos bien, nos dimos cuenta de que este era muy grande para ser un perro. Tal vez un lobo, pensé, pero su forma tampoco era de lobo, ya que sus rasgos y pelaje corto no lo hacían parecer a los lobos. Así que estábamos seguros de que era algo más. Esta criatura se nos quedaba mirando fijamente de una forma macabra y muy retadora, como haciéndonos saber que por ese camino no podríamos pasar. Así que buscamos piedras y palos para ahuyentarlo, pero sin importar todas las cosas que le arrojamos, el animal no se inmutaba ni se movía. Por el contrario, solo mostraba sus dientes enormes y filosos, además de que su hocico brotaba mucha baba mientras esta criatura jadeaba. Su mirada fue cada vez más penetrante y perturbadora, y además hizo un sonido como una especie de gruñido, que fue más como una advertencia a nosotros los intrusos que estábamos en su territorio. Así que decidimos rodearlo y buscar la manera de evitarlo, sintiendo mucho miedo, caminando por la parte que era más boscosa, del otro lado del camino. Algo que tampoco me pareció buena idea, ya que había menos luz y la noche se cernía sobre el bosque, tejiendo un velo de sombras que ocultaba los secretos y las criaturas que lo habitaban, haciéndonos presa fácil de esa criatura. Yo siempre traté de mantener a la vista al perro o animal, y siempre volteaba a cada segundo para cerciorarme que aún estaba allí y que no nos seguía, pero sin darme cuenta, el animal había desaparecido, cosa que se me hizo muy sospechosa y, aunque no podía verlo, sentía que estaba detrás de nosotros. Así que tratamos de acelerar el paso hasta llegar nuevamente al camino, donde ya en nuestro pueblo pudimos ver muy cercanas nuestras casas. Mis amigos se fueron quedando uno a uno en sus respectivos hogares y solo faltaba yo, ya que mi casa era una de las últimas, pero ya me sentía muy seguro porque no faltaba mucho para llegar, aunque la sensación de que me estaban siguiendo nunca la descarté. Se sentía muy real, sin importar si volteaba y no veía a nadie. Igual faltaba poco, así que seguí caminando en dirección a mi hogar, pero algo muy extraño sucedió. Fue la aparición de dos animales que nunca había visto por el pueblo y que eran muy parecidos al perro que nos bloqueó el camino hacía unos minutos atrás, pero estos eran solo un poco más pequeños que el perro anterior y tenían marcas como de azote en todo su cuerpo. Además, eran más horripilantes que el anterior. Me miraron fijamente con sus ojos color ámbar y sin pensarlo, se abalanzaron hacia mí. Yo estaba paralizado por el shock. Mis piernas parecían estar clavadas al piso. No podía correr. Por más que mi mente decía, huye, huye, mi cuerpo no respondía. Se los juro, pensé que moriría allí, en ese lugar, y que sería presa de esos animales, cuando de repente de mi espalda saltó el primer perro, el que había bloqueado el camino, el que era más enorme, y comenzó a pelear contra los otros dos. Fue una batalla que sacudió los cimientos de la noche. Con una velocidad increíble, los tres animales se lanzaron al ataque. Los dientes chocaban contra los dientes, garras desgarrando el aire. La ferocidad de la lucha era como una sinfonía siniestra y salvaje. Cada uno de los perros demostraba su valía, una destreza que solo años de supervivencia en esas tierras podían otorgar. El perro solitario tenía una fuerza imparable. Su pelaje oscuro ondulaba como un manto de sombras mientras se enfrentaba a los otros oponentes. Cada mordida, cada embestida,
Era un testimonio de su feroz determinación por proteger su territorio y por supuesto su vida, pero los otros dos no se quedaban atrás. La batalla rugió durante un rato. El suspenso en el aire se hizo palpable. Los gruñidos, los aullidos se mezclaban, creando una sinfonía salvaje que reverberaba en la noche. La sangre manchaba el suelo y las heridas decoraban los cuerpos de los animales en conflicto, pero ninguno de ellos mostraba señales de rendirse. Finalmente, el perro solitario encontró una oportunidad. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre uno de ellos, clavando sus afilados colmillos en el cuello. El perro caído gimió y se retiró de la pelea, herido y derrotado. El otro, al ver a su compañero vencido, sintió como miedo y duda. Sus ojos se encontraron contra los del perro solitario, y en ese instante supo que estaba ante un adversario superior. Con un gruñido triunfante, el perro solitario hizo un último avance, forzando al segundo oponente a retroceder. El miedo en los ojos del perro derrotado fue su redención. El enemigo finalmente cedió y, con el rabo entre las piernas, se dio media vuelta y huyó hacia la oscuridad del bosque. El perro solitario se erguía victorioso, pero no ileso. Su pelaje estaba rasgado y manchado en sangre, sus flancos heridos y su aliento agitado. Pero en su rostro se vislumbraba el orgullo de haber ganado la pelea a esos dos, pero también se notaba que estaba muy agotado y muy mal herido. Así que se fue por donde vino y desapareció en la oscuridad del bosque sin darme cuenta. A estas alturas de la vida, y recordando siempre ese día, yo aún me hago varias preguntas cuando ando solo con mis pensamientos. ¿Qué eran esos perros o animales? ¿Eran nahuales? ¿Por qué no aproveché para huir mientras esas criaturas peleaban? ¿Qué me mantenía ahí? ¿Qué era eso tan poderoso que no me dejaba mover? Y la pregunta que más me perturba del saber la respuesta era que si esa pelea que tuvieron esos nahuales era para saber quién se quedaba con la comida, o sea, quién se quedaba conmigo. Me perturba saber que yo era su botín. Menos mal que todas esas criaturas salieron muy mal heridas, porque no me quiero imaginar saber qué hubiera sido de mí si alguna de esas bestias hubieran tenido aún la fuerza para atacarme. Saben, hace poco estuve viendo en una de estas redes sociales, la más popular actualmente en videos cortos, vi a un chico que no llegaba a 18 años, o al menos su aspecto me daba esa sensación. Lo que me entretuvo de ese chico fue que estaba jugando al trompo. Era muy bueno en eso y hacía muchos trucos. De inmediato lo seguí, le di like y fue algo que me causó algo de nostalgia. Pero a su vez fue como muy extraño, ya que en esta época muy poca gente toma en cuenta los juegos de antes. Todo es tecnología y los niños no juegan sino con tablets, teléfonos inteligentes o consolas portátiles de videojuegos. Quiero aclarar que no soy un boomer y sé qué es lo que hay. Tenemos que adaptarnos a la actualidad y a la tecnología. Pero para mí, una persona de 40 años, me agradó ver mucho a ese chico jugando con el trompo, ya que me hizo recordar mi buena niñez y todos los tipos de juegos que compartí con mis amigos cuando era niño. Pero también, sin querer, me hizo recordar algo que de alguna manera había bloqueado por completo, ya que fue una experiencia muy extraña y a su vez muy aterradora, y que, siendo sincero, hubiera preferido no recordar. Todo comenzó una tarde como cualquier otra. No me pidan que recuerde el día ni la fecha, ya que fue hace más de 30 años, pero sí puedo recordar claramente lo que sucedió, ahora que todo volvió a mí como un repentino flashback. Estaba en el parque que quedaba justo al frente del edificio donde vivía. De hecho, desde mi apartamento podía ver todo el parque que ya por sus años tenía sus juegos muy dañados. Hablo del tobogán, columpios, ruedas, todos esos juegos nativos del parque estaban muy estropeados por el pasar del tiempo. Pero ese parque para nosotros era multiuso, ya que lo acondicionábamos y jugábamos todo tipo de juegos, como partidos de béisbol, fútbol,
además de otros juegos más clásicos como el trompo, cometas y canicas, conocidas en otros países como metras, potico o bolita. En fin, continuando con la misteriosa tarde, esta ya estaba llegando a su fin, y mis amigos, todos habían ido a sus hogares mientras fueron llamados por sus padres. Mi madre me dejaba un poco más tarde porque desde el balcón ella podía vigilarme y ver qué estaba haciendo mientras estaba jugando. Yo antes de subir a mi casa quería dejar preparado el parque para que el día siguiente jugara el juego de canicas, que se trataba de hacer muchos hoyos. Todos estos se hacían en distintos lugares y cada uno numerado hasta llegar al último. Después de recorrerlos todos con las canicas, el primero que lo lograba podría ir eliminando a los demás, que aún no habían llegado hasta el final, pues yo estaba cavando esos hoyos con distintas dificultades y muchas distancias, para el día siguiente jugar con mis amigos. Cuando había hecho el último hoyo, casualmente era el número 13, que por cierto, no lo hice con intención, sino que debido a las distancias y por mera casualidad, el 13 fue el último. Decidí hacerlo más grande y más profundo para que el que llegara hasta allí le costara sacar su canica antes de empezar a eliminar a los demás y darle más oportunidades a los otros jugadores. Al terminar, me sentí muy satisfecho de mi obra. Los hoyos estaban muy separados y cada uno tenía su dificultad específica. Y mañana tendríamos mucha diversión, pensé. Antes de subir a mi hogar, decidí probar mi obra, pero para hacerlo quise jugar no con unas canicas de las normales, sino hacerlo con una pequeña bolita de pool de esas que venían tipo llavero y que el material era igual a las bolas de pool reales. Yo coleccionaba estas bolitas y tenía desde la número 1 a la número 8, o sea, tenía solo las que llamaban lisas, las unicolor. Me faltaba comprar para mi colección las que llamaban rayadas, que iban desde la número 9 a la 15, también sumada a la blanca. En total serían 16. Esto era solo por decisión mía, que quería ir teniéndolas por orden. En fin, probé mi obra jugando con una de esas bolitas porque yo siempre jugaba con ellas, usándolas como canicas. En específico, la número 6, que era la verde, ya que era mi color favorito y me gustaba jugar mucho con ella, porque sentía que me daba suerte. Fui pasando por cada hoyo que había realizado y fui probando sus dificultades hasta que llegué al último, al número 13. Cuando logré meter mi bolita de pool y ya muy satisfecho por haber hecho todo el recorrido, fui a recogerla para luego irme a mi departamento, ya que mi madre me había llamado por segunda vez, diciéndome que subiera. Creo que ya eran pasadas las 7 de la tarde y estaba oscureciendo. Sabía que un tercer llamado significaba castigo, así que metí la mano en el hoyo 13 para recoger mi bolita, cuando de pronto siento algo muy helado que me sujeta la mano y forcejea por obtener la bolita. No supe qué era, se sentía como dedos humanos o algo así, pero muy helado. Pero eso no fue lo que pensé en ese momento. Yo pensé que era una serpiente o culebra. También se sintió así y pensé que me mordería. Así que con todo y lo aterrado que estaba, como pude usé todas mis fuerzas y me solté metiendo la bolita de pool al bolsillo junto a las demás y salí corriendo al edificio sin mirar atrás. Llegué al departamento todo asustado por la situación y me revisé la mano, buscando algún indicio o marca de mordisco o tal vez alguna herida. Por suerte, no tenía nada, pero mi cuerpo aún estaba alterado y mi corazón aún estaba muy acelerado. Mi madre, al verme todo sucio y sudando, me envió a bañarme. Me dijo que la cena iba a estar pronto, que dejara las ropas sucias en el cesto y que fuera a ducharme. Pensé en contarle lo sucedido, pero seguro iba a recibir un regaño por no haber subido antes, así que no le dije nada. Tomé el baño y cené. Todo normal hasta la noche cuando me tocó dormir. Yo no sufría de pesadillas ni nada de eso. Por el contrario, siempre dormía como un tronco. Pero esa noche, por alguna razón no pude dormir.
Lo único que pensaba era en eso que me pasó y tenía sueños o pesadillas con que una serpiente me atrapaba el brazo bajo tierra. Luego el sueño cambiaba drásticamente y ya no era una serpiente. Era la mano helada de alguien que me sujetaba y no me quería soltar hasta que le dejara la bolita de pool con la que yo jugaba. Algo me decía en voz amenazante en el sueño que era de él, que la soltara. Y así pasé toda la noche sin poder dormir bien, sintiéndome muy extraño y sudando frío. Al día siguiente fui al colegio en la mañana y aunque estaba muy agotado por el insomnio, toda la mañana la pasé normal. No hubo nada extraño en el transcurso de las clases. Eso sí, le conté a mi mejor amigo lo que me había sucedido y lo único que hizo fue burlarse de mí. Por eso fue que no le conté a más nadie de esto y traté de bloquearlo. Ya en la tarde, desde mi departamento, me asomé por el balcón y estaban muchos de mis amigos viendo mi obra y se disponían a jugar con sus canicas. Yo estaba muy contento, así que fui a buscar las mías y sobre todo mis canicas de pool, como las llamaba. Pero algo extraño pasó, ya que no estaba la número 6, o sea, no estaba mi bolita verde. En su lugar estaba la número 9, la de franja amarilla. Eso era algo imposible porque, como les había dicho, yo no tenía ninguna de las de franjas y la verde era mi preferida. Por eso siempre la usé. ¿Cómo era posible? Esto no tenía nada de sentido. Alguien me la había cambiado. De inmediato le pregunté a mis padres y ellos me dijeron que no habían agarrado mis canicas y que ellos sabían que la verde era mi preferida. Además, que ellos tampoco habían comprado esa nueva, la de franja amarilla, la número 9. Mi madre me dijo que ella, al día anterior, cuando fue a lavar la ropa, sacó de mi bolsillo de mis pantalones esas que tenía en la mano y que ella también le pareció muy extraño no verla verde. Me volví como loco, buscando por toda la casa, pero fue inútil. Hasta bajé corriendo para ver si estaba en el hoyo 13, ya que fue anoche donde la usé la última vez y fue donde me sucedió aquello tan extraño, pensando en que tal vez había agarrado otra por error. Pero lo analicé bien. Yo fui quien hizo el hoyo. No había manera de que hubiera otra bolita de pool allí enterrada y que no la hubiera visto cuando estaba sacando la tierra. También recordé lo que sentí, que al final entonces no fue una serpiente, y sí fue una mano tratando de quitarme la bolita, ya que fue por el miedo, que nunca me fijé si de verdad había agarrado la mía y no otra. Lo más extraño fue que cuando bajé a revisar el hoyo 13, claro, esta vez usando un palo y no mi mano directamente, me di cuenta de que había una nota que decía: tienes mi 9 y yo tengo tu 6. Déjala en la noche a la misma hora que ayer, si la quieres recuperar. Yo quedé abrumado con lo que leí, pensando qué clase de locura era esta, tal vez la broma de alguno de mis amigos, pero esto era imposible. Nadie sabía lo que había pasado en la noche, solo uno de mis amigos y no me creyó. Además, él no estaba allí. Por supuesto, yo no hice lo que la nota decía. Eso me dio mucho terror. Por el contrario, destruí esa nota y tapé el hoyo 13 sin explicarle nada a mis amigos, por temor a que se burlaran de mí. Recuerdo que todos me vieron como si yo estuviera loco y solo me tocó disimular. Luego de eso, me deshice de la bola 9 y mucho tiempo después compré la 6 otra vez hasta completar la colección nuevamente. Pero desde ese día, dos cosas no volvieron a pasar. La primera, más nunca me quedé solo en ese parque, y ni siquiera cuando mi madre me estuviese observando por el balcón. Y la segunda, nunca más jugué con mis bolitas de pool, solo las coleccioné, y solo jugué con canicas normales, las tradicionales. Hasta ahora, no sé qué fue lo que pasó, si fue algo malo que estaba bajo tierra y sin saber qué quería al final. También pudo haber sido una especie de falla en la realidad,
Yo tuve la 9 en vez de la 6 al meter la mano en el hoyo, pero también pudo haber sido que obtuve la bolita de alguien más y que ese alguien se quedó con la mía, pero simplemente es algo que no tiene explicación. Comunidad. Que se repita. Que se repita. Que se repita. Me pasó hace poco. El día estaba nublado y parecía que iba a llover. Yo estaba ansioso. Quería que llegara la noche ya que soy muy aventurero y me gusta hacer exploraciones urbanas. Eso hace que mi adrenalina se dispare por completo. Me gusta sentir esa sensación de miedo al descubrir cosas asombrosas en todas esas diferentes locaciones en las que hago exploraciones. Ese día me adentré en una casa abandonada. La reputación tenebrosa de ese lugar solo aumentaba mi intriga. Con linterna en mano y grabando con mi teléfono, exploré cada habitación de esa casa tenebrosa. Con mucha curiosidad, lo hice por largo rato, encontrando solo mucha suciedad, mucho desorden y solo objetos rotos o comunes, pero sin nada de valor. Algo que suele pasar con mucha frecuencia cuando exploro este tipo de lugares. Pero fue en una sala polvorienta y llena de muchas telarañas, donde encontré un jarrón exquisitamente tallado y muy hermoso. Parecía de cerámica fina. Me dio la impresión de ser algún jarrón de estas dinastías chinas o algo así. Claro, yo no sé de eso. El jarrón era blanco con muchas figuras talladas en azul. Sin pensarlo dos veces, decidí llevármelo conmigo, ya que se veía muy valioso. Sé lo que están pensando, pero no soy un ladrón. Solo lo hago para poder costear mis aventuras, ya que a veces tengo que viajar lejos para poder hacer mis exploraciones urbanas. Y no solo lo hago en casas abandonadas, también lo hago en cementerios, a veces hospitales, así como en cualquier locación que se considere abandonada, pero eso sí, que sea interesante. Además, casi nunca consigo cosas valiosas, pero cuando lo hago, las tomo porque sé que ya no les pertenece a nadie. De igual manera, la ilusión de llevarme ese jarrón duró muy poco, porque cuando lo fui a tomar, se me resbaló por la cantidad de polvo que tenía y cayó al suelo, rompiéndose en miles de pedazos y derramando muchas cenizas. Fue cuando me di cuenta que era una especie de tumba de cremación o algo así, y me dio mucho asco haberla tocado y me quedé pensando a quién pudo haber pertenecido, pero un grito escalofriante interrumpió mi pensamiento. Fue como si una mujer gritara de furia por lo que había hecho, por haber roto el jarrón. Del terror, me fui corriendo del lugar, pero en lo que iba a salir por la puerta principal, escucho que me dicen 3 veces que se repita, que se repita, que se repita. Yo no paré de correr hasta llegar a mi auto, encenderlo y salir de allí lo antes posible. Les puedo decir que llevo pocos años en esto de las exploraciones urbanas y alguna que otra vez he sentido miedo. Eso, como dije anteriormente, me gusta mucho porque me dispara la adrenalina, pero nada como ese día. Eso no fue un simple susto, eso fue algo escalofriante, algo de mucho terror. La noche siguiente, mientras dormía, me vi envuelto en un sueño inquietante. Voces susurrantes me repetían que se repita, que se repita, que se repita. Al despertar, me di cuenta de que estaba viviendo el mismo día nuevamente, o todo lo que había pasado era un sueño. Aún no lo sabía. Yo estaba muy desconcertado, así que decidí investigar más a fondo el origen de esta extraña experiencia. En cada repetición del día o en cada repetición del sueño es que aún no me decido, ya que no estaba seguro de que si era una especie de bucle o si era algo peor. Pero cada día que pasaba descubría nuevos detalles sobre la casa y su misteriosa historia. Descubrí que la casa había pertenecido a una anciana solitaria llamada Margarita,
La angustia y el abandono de su familia la habían consumido hasta el punto de convertirse en una figura solitaria y sombría. Finalmente, descubrí que el jarrón que había encontrado era en realidad una urna funeraria que contenía las cenizas de la anciana Margarita. Entonces tuve que aceptar algo que por nada del mundo quería aceptar. Yo estaba en una especie de maldición. Determinado a romper con esta maldición, comencé a buscar una solución y en mi minuciosa investigación, leyendo mucho todos los libros, cartas, manuscritos y documentos que encontré en esa casa abandonada, me di cuenta que muchos de los libros eran de magia oscura y algunas de esas cartas que leí eran de doña Margarita, quien escribió con mucho odio a su familia por dejarla sola y abandonada. En algunas de estas cartas los maldecía, deseando que se repitiera su vida para no volver a ser tan buena como lo fue con esos malagradecidos. También descubrí que solo podía liberarme contando la historia de doña Margarita para que ella fuera recordada por alguien más, que no fuera recordada por su familia. Esta historia debía contarla transmitiendo la frase que se repita, que se repita, que se repita 3 veces, ya que fue la frase que había desencadenado la maldición. Esto debía contarlo a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, me di cuenta de algo, y es que la persona a quien se lo contara también quedaría atrapada en la maldición, a menos que hiciera lo mismo, o sea, contar la historia y repetir la frase. Otra forma de liberarse era escribir la frase 3 veces en un lugar donde alguien pudiera leerlo, y así salir de esa maldición lo antes posible. Sintiendo que tenía el tiempo en mi contra, acerqué a mi mejor amigo Chente y le revelé mi extraño predicamento. Juntos investigamos más en los orígenes de la casa y su trágica historia. Aunque inicialmente estaba escéptico, Chente vio el tormento en mis ojos y decidió ayudarme, prometiendo contar la historia a otra persona y repetir la frase 3 veces para después él liberarse. Entonces Chente aceptó y escuchó atentamente la historia de doña Margarita. Inmediatamente después, la maldición se rompió para mí, pero ahora recaía sobre mi amigo Chente, y aunque no quería involucrarla, él conocía la solución para salir de ella. Así que con mucha osadía, Chente compartió la historia con su hermano, quien a su vez se comprometió a continuar la cadena de liberación. Así la llamó ella. Esta cadena de liberación se extendió por toda la ciudad. Cada vez más personas se vieron atrapadas y liberadas a medida que se contaba la historia de doña Margarita. Finalmente, el último receptor de la historia fue un anciano a quien llamaban Lucho, quien había sido amigo de doña Margarita en su juventud. Él la recordaba como una mujer amorosa con los suyos, por eso nunca entendió el por qué la dejaron sola y abandonada. Con lágrimas en los ojos y recordando todo lo que pasó su vieja amiga, él aceptó ser el último y quedarse con la maldición. Él pensó que le haría compañía a doña Margarita pronto y decidió no contarle a nadie más la historia, ni mucho menos repetir la frase, ya que él estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Así que con el sacrificio de don Lucho, finalmente la maldición quedó atrás. Pero quiero confesarles algo a ustedes que escucharon atentamente. No les he sido totalmente sincero. Esta historia la hice para salir yo de esa maldición, y ustedes también la escucharon. No quiero sugestionarlos, y no es por nada, pero es mejor que escriban 3 veces la frase que se repita, que se repita, que se repita en la caja de comentarios, y que compartan esta historia, la historia de doña Margarita, con alguien más. Digo, solo como un pequeño consejo, recuerden, la frase es: que se repita, que se repita, que se repita. Me pasó hace poco, el
El día estaba nublado y parecía que iba a llover. Yo estaba ansioso, quería que llegara la noche ya que soy muy aventurero y me gusta hacer exploraciones urbanas. Eso hace que mi adrenalina se dispare por completo. Me gusta sentir esa sensación de miedo al descubrir cosas asombrosas en todas esas diferentes locaciones en las que hago exploraciones. Ese día me adentré en una casa abandonada. La reputación tenebrosa de ese lugar solo aumentaba mi intriga. Con linterna en mano y grabando con mi teléfono, exploré cada habitación de esa casa tenebrosa. Con mucha curiosidad, lo hice por largo rato, encontrando solo mucha suciedad, mucho desorden y solo objetos rotos o comunes, pero sin nada de valor. Algo que suele pasar con mucha frecuencia cuando exploro este tipo de lugares. Pero fue en una sala polvorienta y llena de muchas telarañas, donde encontré un jarrón exquisitamente tallado y muy hermoso. Parecía de cerámica fina. Me dio la impresión de ser algún jarrón de estas dinastías chinas o algo así. Claro, yo no sé de eso. El jarrón era blanco con muchas figuras talladas en azul. Sin pensarlo dos veces, decidí llevármelo conmigo, ya que se veía muy valioso. Sé lo que están pensando, pero no soy un ladrón. Solo lo hago para poder costear mis aventuras, ya que a veces tengo que viajar lejos para poder hacer mis exploraciones urbanas. Y no solo lo hago en casas abandonadas, también lo hago en cementerios, a veces hospitales, así como en cualquier locación que se considere abandonada, pero eso sí, que sea interesante. Además, casi nunca consigo cosas valiosas, pero cuando lo hago, las tomo porque sé que ya no les pertenece a nadie. De igual manera, la ilusión de llevarme ese jarrón duró muy poco, porque cuando lo fui a tomar, se me resbaló por la cantidad de polvo que tenía y cayó al suelo, rompiéndose en miles de pedazos y derramando muchas cenizas. Fue cuando me di cuenta que era una especie de tumba de cremación o algo así, y me dio mucho asco haberla tocado y me quedé pensando a quién pudo haber pertenecido, pero un grito escalofriante interrumpió mi pensamiento. Fue como si una mujer gritara de furia por lo que había hecho, por haber roto el jarrón. Del terror, me fui corriendo del lugar, pero en lo que iba a salir por la puerta principal, escucho que me dicen 3 veces que se repita, que se repita, que se repita. Yo no paré de correr hasta llegar a mi auto, encenderlo y salir de allí lo antes posible. Les puedo decir que llevo pocos años en esto de las exploraciones urbanas y alguna que otra vez he sentido miedo. Eso, como dije anteriormente, me gusta mucho porque me dispara la adrenalina, pero nada como ese día. Eso no fue un simple susto, eso fue algo escalofriante, algo de mucho terror. La noche siguiente, mientras dormía, me vi envuelto en un sueño inquietante. Voces susurrantes me repetían, que se repita, que se repita, que se repita. Al despertar, me di cuenta de que estaba viviendo el mismo día nuevamente, o todo lo que había pasado era un sueño. Aún no lo sabía. Yo estaba muy desconcertado, así que decidí investigar más a fondo el origen de esta extraña experiencia. En cada repetición del día o en cada repetición del sueño es que aún no me decido, ya que no estaba seguro de que si era una especie de bucle o si era algo peor. Pero cada día que pasaba descubría nuevos detalles sobre la casa y su misteriosa historia. Descubrí que la casa había pertenecido a una anciana solitaria llamada Margarita. La angustia y el abandono de su familia la habían consumido hasta el punto de convertirse en una figura solitaria y sombría. Finalmente, descubrí que el jarrón que había encontrado era en realidad una urna funeraria que contenía las cenizas de la anciana Margarita. Entonces tuve que aceptar algo que por nada del mundo quería aceptar. Yo estaba en una especie de maldición. Determinado a romper con esta maldición, comencé a buscar una solución
y en mi minuciosa investigación, leyendo mucho todos los libros, cartas, manuscritos y documentos que encontré en esa casa abandonada, me di cuenta que muchos de los libros eran de magia oscura y algunas de esas cartas que leí eran de doña Margarita, quien escribió con mucho odio a su familia por dejarla sola y abandonada. En algunas de estas cartas los maldecía, deseando que se repitiera su vida para no volver a ser tan buena como lo fue con esos malagradecidos. También descubrí que solo podía liberarme contando la historia de doña Margarita para que ella fuera recordada por alguien más, que no fuera recordada por su familia. Esta historia debía contarla transmitiendo la frase que se repita, que se repita, que se repita 3 veces, ya que fue la frase que había desencadenado la maldición. Esto debía contarlo a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, me di cuenta de algo, y es que la persona a quien se lo contara también quedaría atrapada en la maldición, a menos que hiciera lo mismo, o sea, contar la historia y repetir la frase. Otra forma de liberarse era escribir la frase 3 veces en un lugar donde alguien pudiera leerlo, y así salir de esa maldición lo antes posible. Sintiendo que tenía el tiempo en mi contra, acerqué a mi mejor amigo Chente y le revelé mi extraño predicamento. Juntos investigamos más a los orígenes de la casa y su trágica historia. Aunque inicialmente estaba escéptico, Chente vio el tormento en mis ojos y decidió ayudarme, prometiendo contar la historia a otra persona y repetir la frase 3 veces para después él liberarse. Entonces Chente aceptó y escuchó atentamente la historia de doña Margarita. Inmediatamente después, la maldición se rompió para mí, pero ahora recaía sobre mi amigo Chente, y aunque no quería involucrarla, él conocía la solución para salir de ella. Así que con mucha osadía, Chente compartió la historia con su hermano, quien a su vez se comprometió a continuar la cadena de liberación. Así la llamó ella. Esta cadena de liberación se extendió por toda la ciudad. Cada vez más personas se vieron atrapadas y liberadas a medida que se contaba la historia de doña Margarita. Finalmente, el último receptor de la historia fue un anciano a quien llamaban Lucho, quien había sido amigo de doña Margarita en su juventud. Él la recordaba como una mujer amorosa con los suyos, por eso nunca entendió el por qué la dejaron sola y abandonada. Con lágrimas en los ojos y recordando todo lo que pasó su vieja amiga, él aceptó ser el último y quedarse con la maldición. Él pensó que le haría compañía a doña Margarita pronto y decidió no contarle a nadie más la historia, ni mucho menos repetir la frase, ya que él estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Así que con el sacrificio de don Lucho, finalmente la maldición quedó atrás. Pero quiero confesarles algo a ustedes que escucharon atentamente. No les he sido totalmente sincero. Esta historia la hice para salir yo de esa maldición, y ustedes también la escucharon. No quiero sugestionarlos, y no es por nada, pero es mejor que escriban 3 veces la frase que se repita, que se repita, que se repita en la caja de comentarios, y que compartan esta historia, la historia de doña Margarita, con alguien más. Digo, solo como un pequeño consejo, recuerden, la frase es: que se repita, que se repita, que se repita. Me pasó hace poco. El día estaba nublado y parecía que iba a llover. Yo estaba ansioso, quería que llegara la noche ya que soy muy aventurero y me gusta hacer exploraciones urbanas. Eso hace que mi adrenalina se dispare por completo. Me gusta sentir esa sensación de miedo al descubrir cosas asombrosas en todas esas diferentes locaciones en las que hago exploraciones. Ese día me adentré en una casa abandonada. La reputación tenebrosa de ese lugar
solo aumentaba mi intriga. Con linterna en mano y grabando con mi teléfono, exploré cada habitación de esa casa tenebrosa. Con mucha curiosidad, lo hice por largo rato, encontrando solo mucha suciedad, mucho desorden y solo objetos rotos o comunes, pero sin nada de valor. Algo que suele pasar con mucha frecuencia cuando exploro este tipo de lugares. Pero fue en una sala polvorienta y llena de muchas telarañas, donde encontré un jarrón exquisitamente tallado y muy hermoso. Parecía de cerámica fina. Me dio la impresión de ser algún jarrón de estas dinastías chinas o algo así. Claro, yo no sé de eso. El jarrón era blanco con muchas figuras talladas en azul. Sin pensarlo dos veces, decidí llevármelo conmigo, ya que se veía muy valioso. Sé lo que están pensando, pero no soy un ladrón. Solo lo hago para poder costear mis aventuras, ya que a veces tengo que viajar lejos para poder hacer mis exploraciones urbanas. Y no solo lo hago en casas abandonadas, también lo hago en cementerios, a veces hospitales, así como en cualquier locación que se considere abandonada, pero eso sí, que sea interesante. Además, casi nunca consigo cosas valiosas, pero cuando lo hago, las tomo porque sé que ya no les pertenece a nadie. De igual manera, la ilusión de llevarme ese jarrón duró muy poco, porque cuando lo fui a tomar, se me resbaló por la cantidad de polvo que tenía y cayó al suelo, rompiéndose en miles de pedazos y derramando muchas cenizas. Fue cuando me di cuenta que era una especie de tumba de cremación o algo así, y me dio mucho asco haberla tocado y me quedé pensando a quién pudo haber pertenecido, pero un grito escalofriante interrumpió mi pensamiento. Fue como si una mujer gritara de furia por lo que había hecho, por haber roto el jarrón. Del terror, me fui corriendo del lugar, pero en lo que iba a salir, por la puerta principal, escucho que me dicen 3 veces, que se repita, que se repita, que se repita. Yo no paré de correr hasta llegar a mi auto, encenderlo y salir de allí lo antes posible. Les puedo decir que llevo pocos años en esto de las exploraciones urbanas y alguna que otra vez he sentido miedo. Eso, como dije anteriormente, me gusta mucho porque me dispara la adrenalina, pero nada como ese día. Eso no fue un simple susto, eso fue algo escalofriante, algo de mucho terror. La noche siguiente, mientras dormía, me vi envuelto en un sueño inquietante. Voces susurrantes me repetían, que se repita, que se repita, que se repita. Al despertar, me di cuenta de que estaba viviendo el mismo día nuevamente, o todo lo que había pasado era un sueño. Aún no lo sabía. Yo estaba muy desconcertado, así que decidí investigar más a fondo el origen de esta extraña experiencia. En cada repetición del día o en cada repetición del sueño es que aún no me decido, ya que no estaba seguro de que si era una especie de bucle o si era algo peor. Pero cada día que pasaba descubría nuevos detalles sobre la casa y su misteriosa historia. Descubrí que la casa había pertenecido a una anciana solitaria llamada Margarita. La angustia y el abandono de su familia la habían consumido hasta el punto de convertirse en una figura solitaria y sombría. Finalmente, descubrí que el jarrón que había encontrado era en realidad una urna funeraria que contenía las cenizas de la anciana Margarita. Entonces tuve que aceptar algo que por nada del mundo quería aceptar. Yo estaba en una especie de maldición. Determinado a romper con esta maldición, comencé a buscar una solución, y en mi minuciosa investigación, leyendo mucho todos los libros, cartas, manuscritos y documentos que encontré en esa casa abandonada, me di cuenta que muchos de los libros eran de magia oscura, y algunas de esas cartas que leí eran de doña Margarita, quien escribió con mucho odio a su familia por dejarla sola y abandonada. En algunas de estas cartas los maldecía, deseando que se repitiera su vida para no volver a ser tan buena
como lo fue con esos malagradecidos. También descubrí que solo podía liberarme contando la historia de doña Margarita para que ella fuera recordada por alguien más, que no fuera recordada por su familia. Esta historia debía contarla transmitiendo la frase que se repita, que se repita, que se repita 3 veces, ya que fue la frase que había desencadenado la maldición. Esto debía contarlo a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, me di cuenta de algo, y es que la persona a quien se lo contara también quedaría atrapada en la maldición, a menos que hiciera lo mismo, o sea, contar la historia y repetir la frase. Otra forma de liberarse era escribir la frase 3 veces en un lugar donde alguien pudiera leerlo, y así salir de esa maldición lo antes posible. Sintiendo que tenía el tiempo en mi contra, acerqué a mi mejor amigo Chente y le revelé mi extraño predicamento. Juntos investigamos más a los orígenes de la casa y su trágica historia. Aunque inicialmente estaba escéptico, Chente vio el tormento en mis ojos y decidió ayudarme, prometiendo contar la historia a otra persona y repetir la frase 3 veces para después él liberarse. Entonces Chente aceptó y escuchó atentamente la historia de doña Margarita. Inmediatamente después, la maldición se rompió para mí, pero ahora recaía sobre mi amigo Chente, y aunque no quería involucrarla, él conocía la solución para salir de ella. Así que con mucha osadía, Chente compartió la historia con su hermano, quien a su vez se comprometió a continuar la cadena de liberación. Así la llamó ella. Esta cadena de liberación se extendió por toda la ciudad. Cada vez más personas se vieron atrapadas y liberadas a medida que se contaba la historia de doña Margarita. Finalmente, el último receptor de la historia fue un anciano a quien llamaban Lucho, quien había sido amigo de doña Margarita en su juventud. Él la recordaba como una mujer amorosa con los suyos, por eso nunca entendió el por qué la dejaron sola y abandonada. Con lágrimas en los ojos y recordando todo lo que pasó su vieja amiga, él aceptó ser el último y quedarse con la maldición. Él pensó que le haría compañía a doña Margarita pronto y decidió no contarle a nadie más la historia, ni mucho menos repetir la frase, ya que él estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida. Así que con el sacrificio de don Lucho, finalmente la maldición quedó atrás. Pero quiero confesarles algo a ustedes que escucharon atentamente. No les he sido totalmente sincero. Esta historia la hice para salir yo de esa maldición, y ustedes también la escucharon. No quiero sugestionarlos, y no es por nada, pero es mejor que escriban 3 veces la frase que se repita, que se repita, que se repita en la caja de comentarios, y que compartan esta historia, la historia de doña Margarita, con alguien más. Digo, solo como un pequeño consejo.